estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Salvador Vitelli. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El presidente de la Argentina, Javier Milei, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron ayer su primer diálogo telefónico tras la victoria del norteamericano en las elecciones presidenciales. Y el mandatario electo no se ahorró elogios. Le dijo a Milei que es su presidente preferido, esto según comunicó el vocero Manuel Adorni. La conversación se dio justo antes del viaje de Milei a Florida, donde va a participar como invitado en la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, y donde tendrá una reunión privada con el republicano en Mar-a-Lago, Palm Beach. Y en medio de todo esto, una señal de vientos favorables para la Argentina que llegó en las últimas 48 horas. Es que Trump podría elegir al cubano-americano Marco Rubio como su secretario de Estado. ¿De quién estamos hablando? De alguien que se pronunció explícitamente a favor de que Estados Unidos interceda a favor de Argentina ante el Fondo Monetario. Es en ese contexto que Milei se verá cara a cara con Trump. El mandatario argentino seguirá con una agenda internacional cuando vuelva de su viaje relámpago y se verá en Buenos Aires con el francés Emmanuel Macron este domingo en Casa Rosada. Y por último, en el trasfondo de toda esta agenda de encuentros, tuvimos ayer la noticia de la designación del emprendedor e inversor Alec Oxenford como el nuevo embajador argentino en Washington. Cofundador de Derremate, que vendió a Mercado Libre, OLX y Letgo, y más recientemente partner en el fondo Mylen VC, el objetivo de Oxenford parece bastante claro: atraer inversiones a la Argentina en el contexto de la nueva administración de Trump. Y si quieren saber más de cómo piensa este empresario devenido en diplomático, vuelvan al episodio 671 de este podcast, donde hablé con él por más de 40 minutos. 2. A 3 semanas de que el gobierno anunciara el cierre de la AFIP y su reemplazo con la Agencia de Regulación y Control Aduanero, o ARCA, los despidos y recortes salariales comunicados en ese momento aún no se concretaron. Mientras tanto, unas 2.000 jubilaciones ya se confirmaron en el ente recaudador en el último mes, según dijo a Bloomberg Línea una fuente de ARCA. Por ese motivo, él confió que no prevé que el gobierno logre desvincular a los 3.155 trabajadores que había delineado como objetivo. Vale la pena recordar que el gobierno estableció un plazo para esta reestructuración en el decreto 953. Estamos hablando de 60 días hábiles. Por lo pronto, los despidos y los recortes salariales de altos cargos están en suspenso por una conciliación obligatoria hasta el 20 de noviembre. Los sindicatos de la AFIP y la aduana siguen en estado de alerta y enfatizaron ayer en un comunicado que los organismos están afectados por la falta de personal debido a las jubilaciones en el último mes. En ese sentido, exigieron también que los convenios colectivos se respeten y advirtieron sobre el impacto de una reestructuración en la capacidad operativa que tendrán hacia adelante. Recordemos que con estos cambios que impulsa el gobierno de Milei, la directora de la ARCA, Florencia Misrahi, que ahora lidera el organismo con un sueldo de 32 millones de pesos, pasaría a cobrar un sueldo equivalente al de un ministro nacional, es decir, de unos 4 millones de pesos. Según el Ejecutivo, el reemplazo de la AFIP por la ARCA permitiría reducir costos y alcanzar un ahorro fiscal de 6.400 millones de pesos anuales. Veremos cómo sigue. 3. La inflación de octubre fue la más baja desde noviembre de 2021, habiendo quedado en 2,7%, mientras que la núcleo se ubicó en 2,9%, la más baja desde septiembre del 2020. Fue después de conocerse el dato que el presidente Milei dijo en X que si el IPC se mantiene en estos niveles por 2 meses más, la tasa de devaluación mensual del peso pasará del 2 al 1%. Pero un dato para nada menor: Milei había dicho que saldría del cepo en cuanto esté en 0% mensual la inflación del programa económico, es decir, quitándole al IPC el impacto del crawling peg y de la inflación internacional. Pero con estas últimas declaraciones del mandatario parece que tenemos cepo para un rato más. Es que en su propio tuit de ayer, Milei afirmó que la inflación ya está viajando al 0,2% mensual. En otras palabras, a nada del objetivo del 0% que había planteado. Por su parte, Caputo dio algunas definiciones ayer en este sentido durante un evento de la consultora Fiel. Dijo que en algún momento del año que viene van a liberar completamente el cepo, pero también dijo que no ve necesario eliminarlo para crecer y proyectó que el país puede hacerlo al 5% o más en el 2025. Además, adelantó un superávit financiero para octubre y resaltó que Argentina no debe depender de devaluaciones para ser competitiva. Eso se logrará, según Caputo, recortando impuestos como las retenciones y el impuesto a débitos y créditos.
Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,2% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,2% para Central Puerto y caídas de hasta 3% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron en verdes de hasta 1,1%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.135 pesos, el MEP en 1.127 y el contado con liqui en 1.162. El Banco Central, por su parte, compró ayer 83 millones de dólares, mientras que el riesgo país cerró en 819 puntos. Expreso financiero. Y ahora escuchemos a Salvador Vitelli y cómo interpretó el dato de la inflación de octubre. Primeramente con inflación, el dato fue sorpresivo a la baja, marcó un 2,7 mensual a nivel nacional, el índice general, con estacionales marcando un 1,4 mensual, la núcleo un 2,9 y regulados un 2,7. Es decir, la inflación núcleo quedó por encima del nivel general debido también a esta ayuda que tuvo por parte de precios estacionales que llevaron la inflación del nivel general algo más abajo, haciendo que quede en el 2,7, viniendo de ser 3,5% en septiembre, ¿ok? Entonces, tuviste una atracción hacia la baja por parte de esos precios. Al mismo tiempo, regulados, por ejemplo, fue un 2,7 este mes, cuando en septiembre había sido un 4,5%. Entonces, tanto estacionales como regulados, de cierta manera, jugaron su rol en términos de llevar la inflación a la baja. Y al mismo tiempo, me parece interesante analizar lo que sucedió con bienes y servicios, donde los bienes se elevaron al 2,1% mensual, casi el mismo nivel que el crawling peg, mientras que servicios se elevaron al 4,3% mensual. Estos venían en septiembre de elevarse al 3% los bienes y servicios al 4,6%. Es decir, que bienes recortó en definitiva 0,9% y servicios recortó un 0,3%. Es decir, que esta inflación que tenemos también fue traccionada esta vez más por bienes que por servicios, distinto a lo que fue la inflación de septiembre. Así que es un dato que es positivo para la economía, un dato que se comienza a acercar al crawling peg. Hay que recordar que el núcleo salió en 2,9, así que tuviste cierta atracción por parte de estacionales allí y de la manera en que se ponderó bienes y servicios y cómo actuaron de manera conjunta, esta vez más traccionado por bienes, y que al mismo tiempo, por lo menos uno esperaría, salvo algún evento más distópico, que la inflación o este terreno de desinflación, como veníamos comentando de Romano Group, de que continúe, que vaya en un sendero hacia la baja, lógicamente con bajas más pausadas, es decir, ese descenso abrupto que tuvimos a principios de año es muy difícil volver a repetirlo, pero sí ya es importante estar perforando ciertos niveles que causaban algo de resquemor en el mercado, sobre todo por la cuestión inercial. Si hay riesgo de repunte, la verdad que en el corto no se ve demasiado, incluso la posible baja de impuesto país te puede también traccionar algo de precios a la baja. Eso tiene la contracara que genera una suerte de apreciación impositiva, y al mismo tiempo la baja del crawling, que Javier Milei hoy comentó que de darse una situación similar en los próximos 2 meses el crawling iría al 2%, también te genera presiones desinflacionarias, pero la contracara de ello también es algo más de apreciación en la medida que la inflación no traccione a la baja en la misma cuantía que lo haga el crawling, pero sin dudas que se da en un contexto más beneficioso estas inflaciones, que es en términos de corrección de precios relativos, donde se ha avanzado fuertemente en esos conceptos, aquellos donde estaban fuertemente atasados, lo que era lo referido a tarifas, servicios públicos y demás, eso ha avanzado, mientras que aquellos sectores que estaban un poco más adelantados traccionaron menos, o por lo menos quedaron más rezagados en términos reales, haciendo que los precios relativos, si se quiere, se vayan alineando. Así que es una inflación más benévola en lo que refiere a su composición. Ahora, ¿cuán abajo están los salarios? Tomando como base noviembre para, de cierta manera, tomar el impacto que tuvo la devaluación,
Si miramos índice de salario privados, estás un 1,5% abajo de noviembre. Si miro el índice de salario CIPA, estamos a un 2,1% abajo. Lo que es el RIT está a 4,9% abajo, y lo que es salarios públicos, allí sí hay una marcada diferencia, están 16% abajo comparado contra noviembre. Es decir, hay una recuperación del salario, principalmente de salarios privados. Hay una realidad muy heterogénea en términos de esos ingresos, donde los salarios privados en cierta manera han logrado recuperar esa fuerte caída, cuando aún salarios públicos van con rezago o incluso con algunas expectativas de que no crezcan demasiado en el corto plazo, que esa recuperación sea algo más aletargada. Por ahora, riesgo de repuntes exacerbados no vemos, puesto que uno de los principales factores que podría llegar a hacer repuntar la inflación es una devaluación, y creemos que el gobierno está fuertemente comprometido que eso no suceda. Incluso estaba pensando en una baja del crawling peg. Así que como driver, si se quiere, es fundamental, o primero a pensar que podría llegar a ser un trigger para elevar la evolución de precios, que es una devaluación. Eso por ahora no está en la mesa que piensa el mercado, ni que hablar de los dólares futuros, que sin dudas este anuncio de baja del crawling de cara hacia adelante dará algunas señales al mercado para el día de mañana. Recordemos que los anuncios estos que estoy comentando se dieron post cierre de rueda del ROFEX, que cierra a las 3 de la tarde. Así que mañana veremos qué es lo que sucede y cómo se lo toma el mercado, que en base a las tasas implícitas que venían negociándose, había un mercado más bien, si se quiere, creído de lo que podía llegar a suceder en materia de crawling. Así que por el momento pensamos que el mercado el día de mañana pueda llegar a tomar a bien, si se quiere, este anuncio, incluso acoplarse de cierta manera a lo que sucede, teniendo en cuenta que las tasas implícitas venían negociándose a valores relativamente estables, sin estar prediciendo en ningún momento algún salto discreto o una devaluación abrupta. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo en agosto Alec Oxenford en una entrevista con Bloomberg Línea. No descarto estar frente a un escenario en unos meses donde el problema de la Argentina sea al revés, que entren demasiados dólares. Con cómo viene comprando en el MULC el Banco Central, tanto no le falló ese pronóstico. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.